Eh, bueno, para mí es un gusto. Saludo a todos ustedes. Ya estamos casi en la etapa final y me siento muy emocionada y me siento muy agradecida por todos los conocimientos que hemos podido escuchar y las experiencias del ponente que acaba de participar y de todos otros a lo largo de los días viernes, sábado y domingo. Entonces es muy valioso los aportes que a nosotros nos sirven de reflexión. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar el tema que se va a desarrollar en esta mesa se denomina la Universidad comprometida con el desarrollo sostenible. Todos nosotros sabemos que el 2015, en septiembre del 2015 se aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales se enmarcan 5 objetivos de desarrollo sostenible en bien de las personas, 5 objetivos de desarrollo sostenible a favor del planeta, 5 objetivos de desarrollo sostenible a favor de la prosperidad, un objetivo de desarrollo sostenible para la paz y el otro objetivo de desarrollo sostenible que siempre nos invita a asociarnos, ¿no? A asociarnos, que siempre la unión hace la fuerza para salir adelante. Pero más importante que aprendí también en las conferencias anteriores es que evidentemente nosotros lo que debemos hacer es simplemente no dejar a nadie atrás, lo cual que quiere decir que estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser mirados desde la perspectiva incluir al 100%, sobre todo de las personas. Es así como tenemos en esta oportunidad para este tema muy interesante al Magíster Tarquino Sánchez Almeida. Voy a leer su currículum, por cierto, muy breve. El Magíster Tarquino, él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Es máster en gerencia empresarial con mención en gestión de proyectos de la misma universidad. Obtuvo un diploma de posgrado de la Environment Management por Maastricht School of Management de los Países Bajos, Holanda. Actualmente está cursando el doctorado en investigación educativa en la Universidad de Alicante, España. En cuanto a su trayectoria, podríamos decir que es profesor principal e investigador en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador desde 1999. Es profesor de grado y posgrado en varias universidades nacionales e internacionales. También es revisor técnico científico de varias revistas de alto impacto. Y ha ocupado cargos bastante importantes como vicerrector de docencia en la Escuela Politécnica Nacional. También ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y subdecano de la misma facultad. En cuanto a su producción científica muy vasta, es autor de 7 libros de apoyo para la docencia avalados por la UNESCO. En la rama científica ha publicado más de 50 artículos científicos de investigación en revistas indexadas de alto impacto. Y como docente investigadora ha colaborado en varios proyectos de investigación, tanto de carácter científico y académico. Actualmente es director del proyecto de investigación, un proyecto muy importante que se titula Diseño e implementación de un modelo inclusivo de admisión al sistema educativo superior del Ecuador. Una tarea bastante retadora. Y con la participación de la Universidad de Alicante y la Universidad Nacional de Educación. Además, director del Grupo de Investigación Educativa de la Escuela Politécnica Nacional. Invito al doctor Tarquino Sánchez, agradezco primero su presencia
y lo invito a presentar su ponencia. Antes de ello, por favor, quería pedirle a todos los asistentes que vayan colocando sus preguntas por el chat o por la caja de preguntas y respuestas, y que también disculpen porque tenemos el tiempo medido. Vamos a tener que siempre midiendo los tiempos de las preguntas. Nosotros vamos a desconectarnos probablemente 5 minutos antes de las 6 de la tarde para dar pase al siguiente expositor. Así es que con ustedes, el doctor Tarquino Sánchez. Buenas tardes. Si me permiten prender la cámara, por favor. Por supuesto, doctor Tarquino. Listo. Le agradezco mucho. Bien, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar presente en esta convención internacional, felicitándole a la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, Perú. Para nosotros, formar parte de esta convención es importante porque tratamos de comunicar pues algunas cosas que se está haciendo en el Ecuador. Voy a compartir una presentación. Muy bien, lo que me ha tocado en suerte, ¿no es cierto?, debatir el día de hoy es sobre la universidad comprometida con el desarrollo sostenible. Para esto he presentado una agenda de 6 puntos. Vamos a hacer en primer lugar unos antecedentes para ubicarnos en qué momento histórico se encuentran las universidades, no solo en el Ecuador, sino también en Latinoamérica. Luego hablaremos sobre los objetivos de desarrollo sustentable que corresponde a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y en base de esta agenda, ¿cuáles son los retos de las instituciones de educación superior en el marco de estos objetivos de desarrollo sostenible? Y para esto, ¿cuál es la realidad de las instituciones de educación superior en Latinoamérica? ¿Cómo enfrentamos estos retos? ¿Con qué condiciones, con qué características podemos enfrentar a estos retos que nos impone la modernidad, ¿no es cierto?, de esta Agenda 2030? Y además de la realidad que tenemos, haremos alguna propuesta, ¿no es cierto?, para poder cumplir estos objetivos. Y finalmente, haremos unas conclusiones y recomendaremos algunas cosas. Bien, antecedentes. Las instituciones de educación superior públicas, por un lado, tanto públicas como particulares, están centradas en la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y, por supuesto, la característica de difundir el conocimiento para poder contribuir a las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común. Esto, en definitiva, es un gran concepto que permite partir en este debate, ¿no es cierto?, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es la universidad? Pues la universidad es un centro de educación superior destinado a la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad. En el año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una agenda llamada Agenda 2030. Esta agenda la consideran para el desarrollo sostenible. Es un instrumento global y que, por un lado, tiene como lema no dejar a nadie atrás. En definitiva, las Naciones Unidas en el 2015 presenta una agenda la cual tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas propuestas. Para esto se juntan 192 países y suscriben un acta en la cual se comprometen todos ellos a poder cumplir estos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos de la Agenda 2030? Son muchos, ¿no? Y obviamente tienen un carácter muy inclusivo, en donde ponen de manifiesta, desde mi punto de vista, tres ejes fundamentales. Esta agenda de desarrollo sostenible apunta fundamentalmente a la energía sostenible.
a tratar de desarrollar la energía sostenible, el agua como, como fuente vital de la vida. Por otro lado, la alimentación, o lo que podríamos llamar la seguridad alimentaria. Y finalmente, en la última época, en este año que estamos padeciendo, el tema de la sanidad pública. Es decir, que la agenda de desarrollo apunta, en un principio eran 3 objetivos: el tema de la energía, de la seguridad alimentaria, el tema del agua, y actualmente se ha incorporado, digo yo, un cuarto objetivo, ¿no es cierto?, que es el tema de la sanidad pública. Estos 17 objetivos se trazan desde el punto de vista de dar como cumplimiento el fin a la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, el trabajo decente y creciente económico, la industria, la innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, y paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Entonces, en definitiva, miren ustedes, son 17 caros objetivos que se desarrollan o que se ponen como metas para 162 países que se comprometieron en hacer acciones, ¿no es cierto?, para poder cumplir. En este escenario, la pregunta es: ¿cuáles son los retos, ¿no es cierto?, que se deberían plantear las universidades frente a estos objetivos de desarrollo sostenible? Las universidades deben implementar acciones para la consecución de esos objetivos, por lo que se debe facilitar alianzas estratégicas. La única manera de poder conseguir no no es de una manera aislada, sino más bien tiene que ser de una manera en conjunto. Y eso implica, ¿no es cierto?, eh, sentarse a conversar varios estamentos, como son la universidad, el gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. El cumplimiento de estos objetivos trazados en el año 2015 permite, ¿no es cierto?, más bien obliga a sentarse a conversar. Caso contrario, estaríamos atentando, ¿no es cierto?, contra el ambiente y contra estos 4 objetivos que les acabo de mencionar, que sería la energía, ¿no es cierto?, energía sostenible, en definitiva, el tema del agua para la vida, el tema de la seguridad alimentaria y la sanidad pública. Muy bien. ¿Cuáles son los roles, entonces? ¿Cuál es el papel que jugaría la universidad frente a estos objetivos de desarrollo sostenible? Yo estoy planteando como una recolección de varias ponencias, porque muchas universidades lo tomaron muy en serio, estos objetivos de desarrollo sustentable, y incluyeron en su visión y en su misión institucional el cumplimiento de estos objetivos. Desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, el rol que debe jugar la universidad está en generar una educación accesible, una educación inclusiva, con equidad, calidad y promotora de oportunidades. Una de las cosas que aparentemente, ¿no es cierto?, es muy sencilla, pero que en la práctica resulta ser muy complicada, porque dotar de las condiciones, de iguales condiciones a los estudiantes para que puedan ingresar a la universidad, pues resulta ser que no está todavía muy bien asumido por las universidades, sobre todo las universidades públicas. Un segundo aspecto tiene que ver con la contribución al desarrollo social, económico y ambiental. Es decir, que las universidades no solamente deben estar enfocadas en la formación de profesionales, en la investigación y la vinculación, sino que esa vinculación, esa investigación debe permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo social, económico y ambiental de los pueblos. Un papel protagónico en los campos de la ciencia, tecnología y la innovación. Es decir, ahora tenemos que orientar no solamente a la investigación, al
al estado del arte de las ciencias, sino también debemos orientar esta investigación, ¿no es cierto?, a los problemas de la sociedad. El apoyo al gobierno central y gobiernos locales en la implementación y seguimiento de los ODS. De hecho, la responsabilidad fundamental está en el Estado y por lo tanto la universidad tiene que enfocarse, tiene que apoyar, ¿no es cierto?, a estos organismos, al gobierno central, al gobierno local, en la consecución de estos objetivos de desarrollo social. Y ahí, ¿no es cierto?, yo escuchaba la intervención última del colega, indicaba que hay problemas, ¿no es cierto?, entre la sociedad y la universidad. La sociedad todavía no cree en la universidad y ese es uno de los problemas que debemos superar. Y por último, un rol que debemos jugar nosotros es hacer un trabajo multidisciplinario. Es decir, esta consecución de esos objetivos, de estos 17 objetivos de desarrollo sustentables, no son fáciles de cumplir y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar en redes, trabajar en equipos multidisciplinarios. Y esta convención, por ejemplo, me parece que es importante porque apunta en esa dirección. Es decir, lo que estamos haciendo es romper las barreras. Y una de las formas de romper las barreras es justamente estos medios tecnológicos que nos permiten estar cerca de otros investigadores de otras universidades que se encuentran físicamente distantes, ¿no? Muy bien, esos son los roles, ¿no es cierto? Y también son los retos. Pero, ¿cómo enfrentamos esos roles? ¿En qué condiciones estamos ahora las universidades iberoamericanas? Ni siquiera latinoamericanas. Le he puesto una condición más bien iberoamericana. Veamos cómo estamos frente al mundo, ¿no? ¿Cuál es el gasto en investigación y desarrollo que tienen los países con relación al Producto Interno Bruto? Entonces podemos ver con claridad que la mayoría de los países, si ustedes pueden mirar, tienen muy poco dinero, ¿no es cierto?, con relación al Producto Interno Bruto, 0.5% del PIB, que está destinado a lo que es investigación y desarrollo. Con excepción de dos países, tal vez en Latinoamérica o en Iberoamérica, que sería España y México. Estos dos países despuntan teniendo el 1.5 del PIB orientado a la investigación. Y le he puesto como un dato importante comparar con los Estados Unidos. Fíjense ustedes, los Estados Unidos tiene alrededor del 3% del PIB destinado a la investigación y desarrollo. Entonces, mientras nosotros todavía estamos, y esos son datos tomados el día de ayer de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que tienen datos actuales hasta el 2018. Si nosotros extendemos o proyectamos esta información hasta el año 2020, 2019, peor todavía este año, el 2020, podemos ver que estos valores posiblemente se habrán reducido, ¿sí?, por los problemas de la pandemia. Entonces, yo creo que esta es un indicador importante de nuestra realidad. Otro indicador importante es las publicaciones. Estas publicaciones que bien pueden ser, ¿no es cierto?, en algunos casos una forma de evaluar la investigación, en otros no necesariamente porque, claro, hay muchas personas que cuestionan las publicaciones porque no siempre se orientan a satisfacer las necesidades regionales. Entonces aquí vemos también la producción científica en azul, ustedes pueden mirar, es de América Latina, ¿sí? Y el resto, estamos hablando de nuestros países y siguen despuntando dos países, ¿no? En este caso España y Colombia. Colombia tiene alrededor de 80,000 publicaciones anuales y el resto de países, Perú, Ecuador, Chile, etcétera. Obviamente Brasil también está aquí, ¿no? Brasil es de los que despunta también, y España. Brasil y España son estos dos niveles de acá. El resto, pues estamos con niveles de producción científica muy, muy baja. ¿Eso qué significa? Que
pues si bien hay un esfuerzo por generar investigación científica, pero no es suficiente. Tenemos que, por un lado, incrementar los recursos asignados a la investigación y, por otro lado, también preparar al talento humano. Si bien las publicaciones no puede ser un indicador necesariamente del desarrollo de investigación en los países, pero las patentes sí. Entonces, en las patentes es donde tenemos un déficit extraordinario. Las patentes, en definitiva, significa que la investigación científica ha dado sus frutos, genera algo que puede ser utilizado en la sociedad. En este caso, miramos cómo los Estados Unidos, frente a los países de Iberoamérica, pues se encuentran muy por encima, ¿no es cierto?, dejándonos a nosotros en una condición muy pobre. Es decir, todavía tenemos un déficit de trabajo en investigación, lo que hemos visto, ¿no? Por otro lado, si nosotros miramos los graduados en grado, ¿en qué áreas tenemos los graduados en grado? Y frente al déficit de profesionales en áreas que tengan que ver con el desarrollo de los países. Ya hemos visto en áreas de la energía sostenible, en áreas de agua, el tema ambiental, ¿no es cierto?, en el tema de seguridad alimentaria y en el tema de la sanidad pública. Hago hincapié en esto porque es una variable que no estaba incorporada en los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí vemos, ¿no? Miren, los profesionales de grado en ciencias agrícolas, pues no estamos ni siquiera por los 100,000. Es decir, ese es el de todos los países, ¿no? Ciencias médicas, igual. Fíjense ustedes, por favor. Ciencias sociales, algo despunta, lo que decía el colega anterior, ¿no es cierto?, que tenemos un gran desarrollo en ciencias sociales, pero muy pocas personas en la parte de tecnología, ¿no? Ciencias naturales y exactas, de física, matemáticas, economía, etcétera. Fíjense ustedes, también tenemos un gran déficit, ¿no? En ciencias humanas, en humanidades, ¿no? Tenemos también ingeniería y tecnología, algo, mire, despunta. Si estos son 200,000 profesionales al año, estamos hablando de 50,000 profesionales, teniendo un gran déficit. Entonces, está claro por dónde tenemos que ir apuntando nuestros objetivos para poder cumplir, ¿no es cierto?, estas metas de desarrollo sostenible. También el tema de los doctorados. ¿Cómo está la cuestión de los doctorados? Fíjense, en ciencias agrícolas no producimos ni 1,000 doctores en toda Latinoamérica, ¿sí? En ciencias médicas, miren, hay algún despunte, pero luego comienza a decrecer. En ciencias naturales y exactas hay también esfuerzos por tener doctores en matemáticas, doctores en física, doctores en ciencias, ¿no? Ciencias sociales, ¿sí? En humanidades, ingeniería y tecnología. Entonces vemos aquí los problemas están ahí, es decir, no es ni siquiera tener mayor capacidad para mirar por dónde tenemos que trabajar, ¿sí? Otro dato importante para terminar esta parte, cómo estamos nosotros en Iberoamérica, que es el gasto en innovación, industria y en manufactura. Fíjense, ¿no es cierto?, la Argentina, la República Argentina, es un país que está apuntando a la inversión en innovación industrial, mientras que nuestros países todavía no despuntan en la innovación. Es decir, sigue habiendo una gran brecha digital, la brecha entre los países desarrollados y los nuestros en cuanto a la tecnología, ¿no es cierto?, sigue habiendo y con un valor muy creciente. Entonces, me pregunto yo, si esos retos que nos plantearon, ¿no es cierto?, en los objetivos de desarrollo sostenible, los podemos enfrentar nosotros como universidades de Latinoamérica, universidades de Iberoamérica, y tenemos que cumplir esos objetivos con esta realidad, pues se nos hace cuesta arriba el cumplimiento de esos objetivos. Y yo me he permitido, ¿no es cierto?, no de todos los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, me he permitido dar
de algunas recomendaciones y ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ¿Cuál es el rol de la universidad? ¿Qué proponemos como sistemas de educación superior? La creación de oportunidades de empleo. Por ejemplo, crear una bolsa de trabajo, ¿no? Preparar al recurso humano, al talento humano, para que tenga posibilidades de poder competir afuera, ¿no es cierto? A los profesionales de mejor manera, en forma complementaria. Tener los programas de educación abierta. Es decir, pues hoy yo creo que debemos cambiar la forma como hemos estado trabajando y hoy debemos pensar que la universidad de los próximos 10 y 20 años es una universidad abierta, sin barreras, sin barreras. Es decir, que yo puedo, por ejemplo, educarme, prepararme en ingeniería eléctrica en, en los primeros 3 años y un cuarto año hacer en otra universidad y volverme a graduar en una tercera universidad. Es decir, la visión tiene que estar en base de una universidad sin, sin paredes, ¿no es cierto? Es decir, una universidad abierta. Garantía de los derechos laborables, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la universidad debemos garantizar que nuestros trabajadores, el personal administrativo, tenga, y los profesores, por supuesto, los investigadores, los estudiantes, estén garantizados sus derechos. Programa de gestión de riesgos y reducción de desastres. Para poder dar fin a la pobreza, es necesario que todo el mundo esté preparado. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en la Politécnica Nacional de Quito el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, que es el que se permite hacer el monitoreo de los desastres, de los eventuales, ¿no? El monitoreo de los volcanes y de los temblores, de los posibles movimientos sísmicos. Tenemos un instituto que me voy a permitir rápidamente enseñarles, ¿no es cierto?, todo el trabajo que hace este grupo de investigadores científicos. El Ecuador está lleno de volcanes, tiene toda su cordillera llena de volcanes activos. Actualmente se encuentra en erupción el volcán Sangay en el oriente ecuatoriano, ¿sí? Entonces tenemos que tener mecanismos para poder identificar a estos posibles eventos naturales y comunicar a las personas. Entonces, eso es parte de este objetivo 1, programa de información científica y tecnológica para prevenir y mitigar desastres, que eso es lo que estamos haciendo. Práctica profesionales de estudiantes provenientes de colegio técnico, es decir, darle la oportunidad para que puedan hacer prácticas en nuestra universidad, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces no recogemos o no captamos la atención de los tecnólogos de los colegios técnicos y más bien, ¿no es cierto? Nosotros con la capacidad de todas las universidades preparamos a nuestros estudiantes para que se inserten en el mundo laboral, pero no recibimos otros. Entonces, una de las formas de reducir la pobreza es dar la posibilidad de que estos estudiantes de los colegios técnicos, que posiblemente sea su forma de prepararse y tener una profesión de mando medio, se forme y haga también prácticas en la universidad. Entonces, con esto podemos mitigar o apoyar al cumplimiento de este objetivo 1. El objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Qué se puede hacer? ¿No es cierto? Por ejemplo, crear centros de investigación agronómicas o agroindustriales, proyectos de investigación relevantes en esta línea, proyectos de acción social, como por ejemplo el Banco de Alimentos. La Politécnica nuestra universidad cuenta con un banco de alimentos, ¿no es cierto?, donde recogemos toneladas de alimentos en los mercados y los procesamos para poder dar a la gente que necesita. Entonces, esa es una de las acciones que puede hacer la universidad, es decir, conformar bancos de alimentos. En Quito, en el Ecuador, se desperdician cientos de toneladas de alimentos que pueden ser utilizados para dar de comer a las personas que lo necesiten, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que podemos hacer para mitigar este objetivo.
El objetivo 3, como un objetivo 3, asegurar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas en todas las edades. Entonces, tenemos el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, es decir, como una propuesta, la Politécnica no tiene este centro de investigación, pero se puede crear, ¿no es cierto? Hay universidades que tienen facultades de la salud y que por lo tanto podrían ser esto como una propuesta, ¿no? El Instituto de Investigaciones de la Salud, por ejemplo, lo que sí tenemos nosotros es un acelerador de electrones. Este acelerador de electrones, ¿no es cierto? Creo que es de los únicos que tenemos en el Ecuador, permite hacer radiaciones en los alimentos para poder, por ejemplo, preservar mayor tiempo a los alimentos. También permite, ¿no es cierto?, esterilizar ciertos instrumentos médicos, etcétera, con el propósito de que puedan ser utilizados en los hospitales. Entonces, se da también un apoyo, ¿no es cierto?, al cumplimiento de este objetivo 3 porque se promueve la vida, se promueve la vida. Proyectos de acción social y trabajo comunitario en universidades relevantes, universitario relevante, ¿no? Es decir, otras opciones, recuerden ustedes que dentro de los objetivos de la universidad está la acción social, la vinculación con la sociedad. Entonces, se tiene que promover este tipo de proyectos. El objetivo 4 tiene que ver con garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Y creo que este objetivo, ¿no es cierto?, corresponde directamente al quehacer de la universidad. Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad. ¿Qué es lo que debemos hacer para tratar de cumplir este objetivo? Hacer ferias vocacionales, por ejemplo, para promover la orientación vocacional y la deserción y evitar la deserción estudiantil. Promover la equidad, ¿no es cierto? Es decir, que tratar de que los estudiantes, tratar digo, porque eso es muy complejo, tratar que los estudiantes que quieran acceder a la universidad lo puedan hacer en igualdad de condiciones. En la Politécnica tenemos un centro, un grupo de investigación, que es investigación educativa, que lo que trata de resolver, ¿no es cierto?, es de identificar cuáles son las debilidades que tienen los grupos vulnerables al acceder al sistema de educación superior. Tenemos datos como, por ejemplo, que el 5% de este grupo de estudiantes que ingresan a la universidad, es el 5% aprueba el curso preuniversitario e ingresa a la universidad. En una segunda matrícula se convierte en el 15%. Es decir, que de cada 100 estudiantes que ingresan, finalmente 15 continúan su proceso de formación en la universidad y el 85%, perdón, sería el 85% de estudiantes no ingresa a la universidad. ¿Por qué? Por problemas que les puedo contar tal vez al final. En este centro, este grupo de investigación, lo que promueve, ¿no es cierto?, es que estos estudiantes que vienen de escasos recursos, que vienen de provincias muy alejadas y que de pronto no tienen acceso a una formación secundaria de calidad, ¿no es cierto?, al ingresar a la universidad tienen muchos obstáculos porque por un lado les cuesta mucho cumplir el examen de admisión al sistema de educación superior. En el Ecuador tenemos un examen de admisión administrado por entidades del Estado y una vez que ingresan o que adquieren un cupo en la universidad, estos estudiantes no logran completar el primer ciclo, que es el curso de nivelación. Todas estas dificultades se encuentran y hemos detectado que uno de los problemas que tienen estos estudiantes, y tal vez no es el conocimiento que necesitan para ingresar, sino la motivación que tienen ellos para poder ingresar. Es decir, son estudiantes que al primer tropiezo, a la primera dificultad, pues abandonan el proceso de formación universitario. No tienen esa capacidad para seguir trabajando, seguir insistiendo, ser perseverantes, porque tienen una autoestima, una autoimagen muy débil, muy debilitada y que
al competir con otros estudiantes que tienen mejores condiciones, estos quedan fuera del sistema. Todo eso estamos haciendo con este grupo de investigación, que sería tratar de a tener una admisión inclusiva a la universidad. Cursos especializados es otra de las formas, ¿no es cierto?, generar programas dependiendo de las carreras, diferentes carreras que tienen. Centros de asesoría y servicios a estudiantes con discapacidad, por ejemplo, deberíamos promover esto. Y lo que les contaba, ¿no es cierto?, ofrecer una gran cantidad de cursos, de estos cursos MOOCs. La Politécnica tiene un centro de educación continua que capacita alrededor de 80,000 estudiantes al año, y muchos de ellos reciben cursos gratuitas, de forma gratuita, sobre todo en este año 2020 de la pandemia. Muchos cursos fueron gratuitos para mejorar las capacidades de uso de las tecnologías de información. El objetivo 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. Una de las recomendaciones es que se debería formar centros de investigación en ciencias geológicas, centros de investigación en contaminación ambiental. En la Politécnica Nacional, perdón que hable de mi universidad, pero para tener un poco el panorama de cómo se está apoyando a estos objetivos, tenemos el Centro de Investigación y Control Ambiental, ¿sí? En este centro, pues, se hacen estudios sobre las aguas, sobre el ruido, sobre emisiones en fuentes fijas, sobre el suelo, sobre lodos y la producción de químicos. Entonces, prácticamente tenemos un centro de investigación que apoya al cumplimiento de este objetivo número 6. ¿Ya? El objetivo 7, garantizar el acceso a una energía accesible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas. Entonces, se recomienda, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de crear una red de investigación y desarrollo en eficiencia energética y energía renovable, proyectos de investigación que apunten a esa línea, y obviamente esos proyectos tienen que estar sustentados en programas de maestrías y doctorados. Entonces, en este caso, en nuestra universidad hemos creado programas de doctorado en ingeniería eléctrica y proyectos, ¿no es cierto?, apoyados por organismos multilaterales que permiten hacer un análisis sobre los subsidios focalizados de la energía sostenible, de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, hay eventos, hay proyectos que permiten identificar las fuentes de energía y cómo podemos subsidiar para que tengan alcance la mayoría de la población. Como objetivo 8, promover el crecimiento sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos un objetivo 8 que puede ser cumplible con el desarrollo de planes para fomentar las capacidades de las personas para que se incorporen a los sectores productivos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, miren, hemos creado la creación de departamentos, ciencias de alimentos y biotecnología y un laboratorio nacional de cálculo científico que está dado por el famoso MODEMAT, que son donde se hacen cálculos de riesgo financiero, modelos matemáticos, etcétera, darles capacidad para que puedan incorporarse a los sectores productivos. Tenemos el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, también nuestra Escuela de Negocios, que también mediante sus investigaciones aportan a tener una mejor calidad de vida. El objetivo 11, miren ustedes que me he saltado, no los voy a hablar sobre los 17 objetivos y creo que este es el último. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho o qué es lo que se propone hacer? Se propone hacer una oficina ejecutora de plan de inversiones. La universidad, según la ley, ¿no es cierto?, puede crear empresas públicas y empresas públicas con fines de generar producción.
Entonces, la manera como se vincula la universidad al sector productivo sería a través de esta empresa pública. Nosotros tenemos la EPN Tech, que es la empresa pública de la Escuela Politécnica Nacional, que se encarga de hacer proyectos, ¿no es cierto?, productivos, por ejemplo, estudios para hacer sistemas de tratamiento de aguas, de descontaminación de los ríos, etcétera, etcétera, de sistemas eléctricos. Eh, y bien, tenemos todo un grupo de personas profesionales que utilizan a los profesores, a los académicos que tienen cierto grado de expertía para que puedan incorporarse en esta área, ¿no? Apoyar los vínculos económicos, sociales, ambientales positivos entre zonas urbanas y rurales y hacer el tema de extensión cultural también es importante para tener ciudades que sean inclusivas, seguras, resilientes, como por ejemplo el Museo de Historia Natural. También tenemos un museo donde se puede mirar, ¿no es cierto? Creo que la Politécnica tiene muchos recursos porque las personas que fundaron esta universidad tuvieron la posibilidad de hacer investigaciones sobre el número de plantas, el número de seres, de peces, etcétera. Y tenemos un museo donde se expone todo esto como parte de las ciudades que sean más vivibles, ¿no? Y obviamente también hay un observatorio astronómico que utilizan mucho los niños para que puedan mirar las estrellas y que puedan entender la dinámica entre la ciencia y obviamente la Tierra, ¿no? En fin, se podría hablar de todos los objetivos, de los 17 objetivos y cómo la universidad puede enrumbarse en este camino. Sin embargo, he intentado dar algunos ejemplos por límite de tiempo. Y hoy quisiera ya estar en la fase final de esta exposición, haciendo algunas conclusiones sobre el respecto, ¿no? Dice la Agenda 2030, una oportunidad de transformación de la universidad. Así debemos verla nosotros, ¿no es cierto?, como una oportunidad de transformación. Estoy seguro que muchas universidades ni siquiera conocen en qué consiste esta Agenda 2030. Estoy seguro que algunas ya están elaborando un programa. El gobierno ecuatoriano, por ejemplo, estaba revisando, entregó en el año 2019 un informe del avance de estos objetivos de desarrollo. Si bien se suscribió en las Naciones Unidas en el 2015, pero el gobierno ecuatoriano desde el 2018 comenzó a tratar de implementar esos objetivos y presentó un informe de avance del 2019. Actualmente entiendo que por problemas económicos que todos conocemos que estamos atravesando, pues se habrá dejado en stand-by este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, pero yo creo que es importante que las universidades lo veamos como una oportunidad. Incorporación de los principios, valores y objetivos del desarrollo sustentable a la misión, políticas y actividades de la universidad. Yo creo que, como ven, me parece a mí que esto sí nos guía. Me parece que estos objetivos sí marcan un rumbo de las universidades. Entonces, es importante que las autoridades universitarias miren como una oportunidad para poder modificar su misión, sus políticas institucionales y sus actividades y proyectos, por supuesto. La inclusión de competencias relacionadas con el desarrollo sostenible en la docencia. La docencia es una actividad fundamental de la universidad y por lo tanto podemos incorporar competencias en los perfiles de egresos de las diferentes carreras de ingeniería, de ciencias, de humanidades, de medicina, para poder cumplir estos objetivos de desarrollo. La generación y transferencia de conocimiento vinculada a los objetivos de desarrollo. Proyectos de investigación innovadores para resolver retos de la Agenda 2030 y fundamentalmente la cooperación internacional para el acceso a la ciencia, tecnología e innovación. La única manera de que podamos, eh, como, como, como región, ¿cierto?, como país, podamos salir adelante, no hay otro camino que la cooperación internacional. Por lo tanto, es importante que cada universidad que tiene ciertas fortalezas y sus debilidades puedan juntar sus fortalezas unas con otras para formar redes y tener objetivos que puedan ser cumplibles al corto y mediano plazo.
Finalmente, podemos decir que el conocimiento es la pieza clave de la Agenda 2030. Es decir, que tenemos que todos comenzar a disminuir esa brecha de transferencia de tecnología, esa brecha de conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, mientras más recursos pongamos a la investigación, a los procesos estos de transferencia de tecnología, más conocimiento nos da a nosotros y podemos enfrentar de mejor manera. Pero tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Cuáles son más conocimiento que nunca, pero aún así no somos capaces de resolver los problemas globales? Es decir, si bien el conocimiento es la parte clave de esta agenda, pero no es suficiente, porque por más conocimiento que tengamos, no hemos podido resolver un problema que está en este momento latente. Se ha invertido muchos recursos, se ha invertido, y vemos que solo ciertos países tienen la vacuna, por ejemplo. Solo ciertos países tienen acceso a la información, al conocimiento, y por lo tanto pueden desarrollar soluciones para el COVID-19. Y otros países, ¿no es cierto?, que tenemos dificultades, y me incluyo como parte de nuestros países andinos, latinos, no tenemos acceso a la información y por lo tanto tenemos dificultades de resolver los problemas inmediatos. Entonces, proponemos que el conocimiento sea abierto, ya no solamente el conocimiento como una pieza clave. Ahora proponemos que ese conocimiento sea abierto, es decir, no haya barreras. Y me parece a mí que lo fundamental de esta hora que me han permitido ustedes, que me han dado para poder hablar sobre ese tema, lo fundamental es en que podamos tener acceso al conocimiento. Ya no tenemos más papers reservados. Los papers no deben ser reservados. Los artículos científicos deben ser open source, deben ser abiertos, una fuente abierta para que todo el mundo pueda consultar, pueda tener acceso a la información. Y ese me parece que es el único camino, ¿no es cierto?, para resolver los problemas. Y finalmente, no hay futuro sin planeta. Yo creo que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en los cuales muchos países, más de 160 países, se comprometieron a resolver, apuntan a un objetivo fundamental, que es el futuro del planeta. Recordemos que el planeta no es nuestro, es de las futuras generaciones. Por lo tanto, debemos dejarlos en iguales condiciones que las que tenemos ahora. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Tarquino por sus excelentes propuestas vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Felicitaciones, doctor Tarquino, y estoy pensando en voz alta que muchos de nosotros hemos tomado nota de unos aspectos que debemos repotenciar, porque también en el Perú se está tomando un poco con mayor profundidad estos temas, pero justamente al desenlace hasta el momento de la pandemia que estamos atravesando. Ya estamos prácticamente, nos quedan pocos minutos, pero antes de cerrar la mesa, aquí hay algunas preguntas que quisiera hacerle, ¿no? A ver, Lourdes Teresa nos hace una pregunta que efectivamente creo que lo habíamos conversado, doctor Tarquino. ¿Cómo podría hacerse la educación virtual inclusiva en un contexto subdesarrollado en cuanto a acceso a la comunicación virtual? La educación universitaria se transformó en 100% virtual, pero muchas ciudades del interior no tienen acceso a la virtualidad por deficiencias o ausencia de tecnologías. Es por ello que muchos universitarios van a perder el año académico por esta deficiencia. ¿Cuál cree que debería ser la solución? Esa es una pregunta y hay varias, doctor Tarquino. Le pediría por favor muy puntual, ¿no? Porque tenemos ya
Muy bien. Bien. Gracias. Interesante la pregunta porque es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Los procesos de admisión a la universidad fueron cambiando, fueron evolucionando en este último año y se han hecho en totalmente virtuales. Las clases, hoy soy profesor universitario y por lo tanto estoy dando clases en forma virtual. Entonces, ¿cómo podemos garantizar, ¿no es cierto?, que sea una admisión inclusiva desde el punto de vista virtual, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos? Entonces, bueno, primero el acceso a la universidad en el Ecuador es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque los estudiantes tienen que aprobar un examen de admisión. Este examen de admisión, ¿no es cierto?, se toma una vez cada periodo académico, cada 6 meses, y de alguna manera tiene ciertas reglas para que los estudiantes puedan ingresar a la universidad, ¿sí? Los estudiantes vulnerables tienen otro tipo de reglas. Para yo ser un estudiante vulnerable, tengo que haber llenado una encuesta y autoevaluarme, ¿no es cierto? Porque en el Ecuador un estudiante vulnerable es porque vive en un territorio muy alejado de la ciudad, porque tiene escasos recursos, porque no tiene acceso a la educación de calidad. Entonces hay varios motivos. Entonces estos estudiantes compiten entre ellos con ciertas condiciones y ingresan a la universidad. Pero el problema está en que una vez que han ingresado a la universidad, prácticamente compiten aquellos estudiantes han ingresado, que son estudiantes que tienen un nivel académico, digamos, y tienen una capacidad de autoestima muy alta, frente a otros estudiantes que no tienen esas mismas condiciones y por lo tanto se encuentran en desventaja. ¿Eso qué ha pasado? Que los dos estudiantes se encuentran y que finalmente estos son relegados. Es decir, la misma universidad prácticamente les hace un lado porque no han logrado sortear las dificultades del primer año de estudio y tenemos porcentajes de retiro muy alto en la universidad. Otro de los problemas ya desde el punto de vista de que los estudiantes están adentro de la universidad, cómo ellos pueden sortear las dificultades de la pandemia. Entonces, lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, primero es garantizar que todos los estudiantes, el 100% de estudiantes, tengan recursos tecnológicos para poder enfrentar estos procesos. Y si hubiese algún estudiante que no lo tiene, entonces opta por varios tipos de beca. La una es una beca para comprarse un equipo informático, para comprarse un computador, una tablet. Y todos los estudiantes de la asignatura, ¿no es cierto?, que pueden tener acceso a una clase, deben tener sus recursos. Si un estudiante no tiene recursos, o bien no se matricula por dificultades, o bien se lo consigue una computadora. Una vez que han estado los estudiantes ya con estos recursos tecnológicos, entonces se preparan en dos áreas fundamentales. La primera, ¿no es cierto?, es en el tema de trabajo en equipo, es decir, tener habilidades para poder estudiar utilizando estas técnicas nuevas de estudio, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo estudiar con el computador? Eso es muy difícil, no es lo mismo. Uno de los errores que se cometió al inicio es pensar que las condiciones entre trabajo virtual y trabajo presencial eran las mismas, es decir, si el estudiante iba a clases, tenía un horario de 10 horas o 8 horas o 6 horas en el día o la semana, igualito se hacía en forma virtual. Y eso es un error. Eso es un error porque las condiciones son diferentes y por lo tanto se debe adaptar un nuevo sistema, ¿no es cierto?, de horario de clases, un nuevo sistema de laboratorios, un nuevo sistema de tiempos presenciales. Se dice que el estudiante puede estar en clases virtuales no más allá de 1 hora, en clases síncronas, ¿no? Y obviamente las clases asíncronas pueden estar 2 horas, pero no podemos tener al estudiante 2 horas sentado tras el computador. Entonces las condiciones son diferentes. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, la admisión, recuerden ustedes los procesos de admisión, y por otro lado, una vez que están adentro, garantizar que todos estos estudiantes puedan tener
recursos tecnológicos, garantizar sus datos, tanto a los profesores como a los estudiantes, que es importante el tema de la data, porque no sé si les ha pasado a mí, por 2 ocasiones fui hackeado mi cuenta, porque como están expuestas ahora mucha información hacia el mundo, entonces estamos expuestos al hackeo de información. Entonces también hay que tener protección de datos y utilizar, por ejemplo, una sola plataforma para toda la universidad, para los estudiantes. Es decir, tenemos el Cisco Webex, tenemos el Zoom, tenemos el Microsoft Teams, una infinidad de plataformas. Solo debemos utilizar una en la cual debemos garantizar que el estudiante no salga de una clase con una plataforma y entre a otra con otra plataforma. Entonces, hay un montón de políticas y reglas que deben ser adaptadas para tratar de mejorar este proceso de inclusión a la universidad. Gracias, doctor Tarquino. Aquí hay muchas preguntas y no sé si podemos comprometer que estas fueran enviadas a su correo para que usted podría darse el tiempo de contestar, porque muy interesantes preguntas, pero el tiempo apremia. Sin embargo, hay una, no digo nombres porque por ahí mejor hay que decir la pregunta tal cual. Le felicita a usted, dice: felicitaciones, doctor Tarquino. Muchas gracias. No hay desarrollo sin ciencia, mucho conocimiento y tecnología. En teoría, práctica y aplicaciones. Esa es una verdad pues absoluta. Pero ¿cómo resolver problemas de la corrupción a todo nivel y de todo tipo? ¿No será que a veces una parte de la corrupción está inhibiendo la posibilidad de que ese desarrollo sostenible llegue sobre todo a las personas más vulnerables? No le escuché muy bien. ¿Podría repetir la última parte, por favor? Ya. La pregunta es: ¿cómo resolver problemas de corrupción a todo nivel y de todo tipo? El antecedente era que ella expresaba que no hay desarrollo sin ciencia, mucho conocimiento y tecnología, en teoría, práctica y aplicaciones. Pero ¿cómo resolver problemas de corrupción a todo y de todo tipo? Entiendo que la persona que hace la pregunta es que su propuesta es que es una interferencia luego con conseguir el beneficio que nos daría el 2030 cumplir los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, yo creo que los objetivos están trazados, ¿no es cierto? O sea, están puestos los objetivos y la idea es, me parece a mí, como todo gran proyecto, deberíamos trazarnos metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no es cierto? Metas de corto, mediano y largo plazo. En este momento, me parece a mí, en este momento, que estamos atravesando problemas, primero, de tema dificultades económicas. Los países no tienen liquidez, no tienen recursos para enfrentar esto, porque es obvio que este tipo de objetivos tienen que ser cumplidos con recursos económicos y con la presencia del talento humano. En nuestros países, por ejemplo, en el Ecuador, ha habido un recorte presupuestario a las universidades porque el ingreso de las universidades públicas depende de la recaudación del IVA. Y es obvio que en un país en donde hubo problemas de confinamiento, las recaudaciones, ¿no es cierto?, fueron disminuidas y por lo tanto la asignación de recursos a las universidades también se redujo en esa proporción. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos que hacer ahora es priorizar. Me parece a mí que de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, podemos priorizar en 3 o 4 objetivos, ¿no es cierto?, para poderlo cumplir en el mediano y corto plazo, en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, yo podría rescatar 3 cosas o 4 cosas fundamentales, ¿no? La primera, que es la que acabamos de hablar, ¿no es cierto?, que es evidentemente el acceso a la universidad. Ahora, no todos los estudiantes que salen de los colegios deberían por ir a la universidad, deberían tener también la posibilidad de tener alternativas, una oferta académica a nivel de tecnologías, a nivel no solamente de profesiones de tercer nivel completa, sino otro tipo de formación media, ¿no es cierto?, que le permita cumplir.
Esa sería una primera cosa. La primera, que es el tema del acceso, mejorar el acceso a la universidad. La segunda cosa, ¿no es cierto?, es el tema de la alimentación. Me parece a mí que el tema de la alimentación es clave aquí. Es decir, buscar alternativas, ¿no es cierto?, para mejorar la producción, tratar de generar proyectos que vinculen a los recursos comunitarios. Por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, muchas mujeres, ¿no es cierto?, que se dedican al cultivo de café, de cacao, etcétera, no pueden sacar sus productos a Quito, Guayaquil, a las ciudades grandes, y se queda su producto, que es un producto de primera calidad. Entonces, la universidad podría gestionar a través de una plataforma de e-comercio, ¿no es cierto?, para vincular a estas mujeres productoras para que puedan vender sus productos en las grandes ciudades. Entonces, el tema de la alimentación, de la producción, es uno de los. El tercero, ¿no es cierto?, me parece que es el tema de la sanidad pública. Nuestra universidad no tiene facultad de medicina, pero yo estoy convencido de que debemos reforzar la formación de médicos, de doctores, de recursos tecnológicos para la medicina, ¿no es cierto? Este está clarísimo que si es que nuestros países no invirtieron antes, hoy tenemos que aprender nuestros errores para que en el futuro próximo, si es que hubiese otro tipo de eventualidades, nos encuentren mejor preparados, instituciones mucho más fuertes y robustas, con gente más capacitada y preparada, y mirando, ¿no es cierto?, a la salud pública como una prioridad del Estado. Muchas gracias por su respuesta. Le damos un espacio para terminar su posición, no sin antes agradecerle su presencia y le invitamos a que siga conectado, por favor, en esta plataforma, porque vamos a tener otros programas que ya lo invitamos por ello, ¿no? Muchas gracias. Yo Sí. agradezco mucho la oportunidad que me dieron para poder comunicar algunas cosas que estamos haciendo como universidad, y también agradecer a la Universidad Nacional San Marcos, que me ha permitido pues compartir algunos criterios, y lo importante de esto creo que es la conformación de redes entre universidad. Entonces invito también a los académicos, investigadores, para juntarnos, ¿no es cierto?, con universidades del Ecuador y poder proponer proyectos que permitan resolver problemas de nuestros pueblos. Seguro que todos hemos tomado nota y así lo haremos. Muchas gracias, doctor Aquino. Gracias. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad.